En tiempos de cuidados y distancias, Radio Universidad de Chile presenta Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Patricio López y Antonella Esteves les presentan poemas y cuentos de la literatura chilena y universal para acompañar esta cuarentena. Lecturas domiciliarias, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición para encontrarnos con las letras y permitir que éstas nos ayuden a transitar este momento tan extraño que nos toca. Hoy día vamos con dos cuentos de un favorito de la casa, el uruguayo Mario Benedetti, y partimos con esto que se llama El Reino de los Cielos. Llegaron a salidas internacionales de Barajas con el tiempo justo, de modo que tuvieron que situarse de inmediato en la cola de Iberia, vuelo 987 a Buenos Aires. Ninguno de los tres hablaba. La noche anterior habían llegado en auto desde Francia. En realidad, ni a Asdrúbal ni a Rosa les gustaba esta partida, esta separación. Pero lo habían resuelto de común acuerdo. Ignacio debía ir a Montevideo. Ahora tenía 11 años, estaba en Europa desde los 5, y el riesgo era que se convirtiera en un francés. Nada contra los franceses, pero el Botija era uruguayo, y enviarlo ahora a Montevideo para que pasara un mes con los 4 abuelos y se familiarizara con los tíos y primos, y también con las calles y las playas, era una maniobra cuidadosamente planificada. Una idea nacida aquella tarde en que Rosa lo había sorprendido contando casi clandestinamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuando hasta ese momento siempre lo había hecho en español. «Ten cuidado con esta bolsita roja», dijo por fin Asdrúbal cuando todavía estaban a 2 lugares del mostrador. «Aquí están el pasaporte, el pasaje, algunos dólares. Y no te preocupes a la llegada», agregó Rosa. «En Ezeiza estarán los abuelos y a lo mejor el tío Ambrosio. Vendrán especialmente desde Montevideo. Y además», dijo Asdrúbal, «cuando desciendas del avión, una azafata te acompañará hasta dejarte con los abuelos». Ignacio respondió con monosílabos, una semana con el mismo estribillo. Ya que debía irse y él no lo había pedido ni resuelto, lo mejor era arrancar de una buena vez. «Contaré a los abuelos cómo vivimos, cómo es el barrio, cómo son los vecinos», dijo Rosa. «La escuela a la que vas, las buenas notas que tuviste este semestre. Así a los viejos se les cae la baba». «Sí, mamá». «Y a Roberto que me conteste enseguida sobre la consulta que le hago». «Sí, papá». «Mira que aquí hace calor y allá en cambio vas a llegar en pleno invierno. Antes del descenso, ponete el abrigo». «Sí, mamá». Y estaban junto al mostrador. No había valija a despachar. Todo lo suyo, incluidos los regalos, cabía en un bolsón de mano. «¿Viaja solo el niño?» «Sí, aquí está todo». «Bueno, ya es un hombrecito». El hombrecito enrojeció como un semáforo, tal vez porque la empleada era lindísima y además le estaba dedicando su sonrisa profesional para UM, una Accompanied Minor. «Ya puede ir pasando por el control, puerta 5. Buen viaje, Ignacio». Ignacio se sorprendió de que aquella muchacha ya se hubiera enterado de su nombre. «La conquistaste», dijo Asdrúbal. «Qué flechazo, che». Se acercaron lentamente a la entrada para pasajeros. Casi lloriqueando, Rosa le arregló el cuello de la campera, le acomodó el bolsón grande en el hombro derecho, luego lo besó varias veces y le dio un abrazo tan apretado que el cuello se le volvió a torcer. Asdrúbal fue mucho más sobrio, pero tenía los ojos brillantes. Él, en cambio, no hizo concesiones. Asdrúbal y Rosa estuvieron atentos hasta que Ignacio pasó los controles. Les hizo varias veces adiós con la mano que le quedaba libre y desapareció con los demás pasajeros en busca de la puerta 5. Por su parte, Ignacio, cuando ya no los pudo ver, dejó de hacer adiós y respiró con cierto alivio. Este era su primer despegue, pero ya en plena independencia siente un poco de nostalgia de su dependencia, como si le costara habituarse a esta inauguración que le habían impuesto. En la puerta 5 había una multitud. También allí le preguntaron si viajaba solo y él, en estado de inexpugnable mudez, fue mostrando el sagrado contenido de la bolsita roja. Se sentó en uno de los pocos asientos que estaban separados del resto, a la espera de la orden de embarque. Al principio le pareció que todos lo miraban, entonces comenzó a mirar a todos lados y los demás apartaron la vista. Cuando dieron la orden de embarque en 3 idiomas, vino una empleada de la empresa, menos linda que la del mostrador. Le preguntó si era Ignacio y lo acompañó hasta el avión, siempre sonriendo y dándole palmaditas en el hombro, y allí lo entregó a una de las azafatas. La gente estaba entrando atropelladamente en el avión y luego se demoraban un siglo acomodando las maletas de mano y los abrigos. Atravesando con pericia esa selva, la azafata lo acompañó hasta la fila 17 y lo situó junto a otro, un Accompanied Minor, más o menos de su edad. «Él también viaja solo, a ver si se hacen compañía», y la azafata se fue por el pasillo. «Hola», dijo el que estaba sentado. «Hola». Ignacio acomodó el bolsón bajo el asiento y, recordando el decálogo de Rosa, se abrochó el cinturón de seguridad. «¿Sos argentino o uruguayo?» «Uruguayo. Yo también». Solo ahora se dedicó a observarlo. Era robusto y algo pecoso, y le faltaba un diente de arriba. Estaba rigurosamente peinado,
y llevaba una corbatita angosta. ¿Cómo te llamas? Ignacio. ¿Y vos? Saúl. ¿Vas a Buenos Aires? Sí, pero después a Montevideo. Ah, yo también. A la derecha de Ignacio estaba el pasillo, pero a la izquierda de Saúl había una señora con anteojos que seguía muy complacida el diálogo incipiente. Al sentirse observados, los muchachos se callaron. Vino otra azafata distribuyendo diarios y sin preguntar nada a los chicos los sometió en el reparto. En compensación, la señora de anteojos escogió 2. Ignacio pensó que en el bolsón grande habría seguramente algún libro colocado por Rosa por si en el viaje quería leer, pero prefirió esperar a que el otro mostrara sus propios materiales. No quería hacer el ridículo exhibiendo lo que su madre entendía por lecturas para niños. Por otra parte, el avión estaba en pleno despegue y eso siempre le había fascinado. Este era por lo menos su cuarto vuelo, aunque el primero en solitario, y a la vez cubierto de pánico. Vio que Saúl se aferraba con ambas manos al cinturón de seguridad, y entonces hizo un esfuerzo y aflojó las suyas. Pasaron varios minutos antes de que el avión tomara altura y se serenara. Ignacio siempre esperaba y disfrutaba ese instante. Era un colmo de serenidad, ni siquiera era comparable a volar, era más que volar, era como deslizarse entre las nubes, era acercarse al sol. La señora se quitó las gafas y los miró con una solicitud tan maternal que ambos sintieron la primera náusea del viaje. Niños, dijo con dulzura, ahora sí podréis decir que habéis estado en el reino de los cielos. Parece española, pensó Ignacio. Sonrieron. Saúl además dejó escapar un gruñidito. Vais a la iglesia, ¿verdad? Sí, dijo Saúl. No, dijo Ignacio y de inmediato se arrepintió. Se había condenado estúpidamente a escuchar 12 horas de catequismo. Pero no, su negativa tuvo la virtud de que la señora se quedara muda, agraviada, pero muda. Fue Saúl el que le preguntó casi en el oído si era cierto que no iba. Claro que es cierto. ¿Son ateos en tu casa? Creo que sí. Saúl se quedó con la boca abierta, pero enseguida se animó. Debe ser divertido no ir a la iglesia. ¿Por qué? No sé, se me ocurre. No ir es lo contrario de ir y además ir es tan aburrido. ¿Y allí qué haces? ¿Cómo que qué hago? ¿Me confieso? ¿Comulgo? ¿Vos tomaste la primera comunión? Creo que no. A lo mejor cuando eras chico, no me acuerdo. ¿Pero no decís que tus padres son ateos? Sí, pero tengo una abuela católica. ¿Dónde está? En Montevideo. Ahora me debe estar esperando en Ezeiza. ¿A vos te esperan? Claro, también vienen a Buenos Aires. A mí me van a esperar mis 4 abuelos. Yo solo tengo 3 porque la vieja de mi viejo murió hace 10 años. Seguro que estará mi otra abuela. Ah, ¿vos vivís en España o en Uruguay? En Francia. ¿Te gusta? Bastante. ¿Más que Uruguay? No me acuerdo, era muy chico cuando vine. Ignacio tenía ganas de orinar, pero todavía estaba encendido el letrero de ajustarse los cinturones. Saúl, en cambio, sin decir palabras, se desabrochó el cinturón y se puso de pie. Pero antes de que diera 2 pasos, la azafata ya lo estaba devolviendo a su sitio con un gesto severo. El chico enrojeció. Ante semejante provocación, a Ignacio le aumentaron las ganas de orinar, pero imposible. ¿Cuándo se apagará ese podrido letrero?, preguntó Saúl casi llorando. Cuando salgamos de las nubes, dijo Ignacio con autoridad. ¿Y qué de malo tienen las nubes? Que el piloto no puede ver por dónde va. Solo 20 minutos después llegó el permiso para desabrocharse los cinturones. Entonces pudieron por fin levantarse, primero Saúl y luego Ignacio. Este creyó alarmadísimo que no llegaba a tiempo, pero llegó. Y hasta se lavó las manos y olió el frasquito de perfume que había junto al lavabo. Era demasiado fuerte, casi estornudó. No bien volvieron a sus asientos, llegó la comida. Ignacio tenía hambre, pero odiaba comer en los aviones porque siempre se le desparramaba algún durazno en almíbar. Y además era incomodísimo cortar la carne en esa posición absurda y con tanta estrechez. Así que solo se dedicó al jamón y al pan, que estaba duro. Saúl, en cambio, dejó limpia la bandeja y no derramó nada. Ignacio se moría de envidia. Al ver el plato de Ignacio casi intocado, la azafata le preguntó si no le había gustado. Dijo cortésmente que le gustaba, pero que era demasiado abundante. Sonrisas varias. En venganza tomó café, algo que Rosa le tenía prohibido porque, según ella, lo ponía nervioso y después en la noche tenía pesadillas. ¿Vos tenés pesadillas? Tengo. No sé qué me pasa. Sé que las tengo porque mi vieja dice que algunas noches me pongo a gritar. Fue una suerte que les retiraran las bandejas. Ya estaba cansado de contemplar aquel pedazo de carne medio cruda. La señora le ofreció su quesito a Saúl, que dignamente lo rechazó. A él no se lo ofreció, seguramente porque no iba a misa. O tal vez porque advirtió que él no había comido su propio quesito. De pronto se sintió discriminado, hambriento, abandonado y pletórico de rencor. Sin embargo, no le vinieron ganas de llorar, sino de morder, como cuando era mucho más chico y Rosa lo mandaba en penitencia a la cama y él mordía las sábanas hasta rasgarlas. Se lo había contado a Gerard, el número 1 de la clase, y éste le explicó que eso que había hecho se llamaba resistencia pasiva, como la de Gandhi. ¿Vos hacer resistencia pasiva? ¿Qué es eso? Morder las sábanas. ¡Buah! Debe ser asqueroso. Tenía sueño, pero todavía no quería dormir. La señora de anteojos ya estaba desdoblando su manta, pero no acababa nunca con el apronte. Se sangoloteaba hacia un lado y hacia otro con tan poco cuidado que Ignacio temió por la estabilidad del avión. ¿Tu familia?, preguntó de pronto Saúl. ¿Por qué se vino a Francia? Somos exiliados.
Sí, qué bueno, es la primera vez que hablo con un exiliado. Bueno, exiliados son mis viejos, yo vine muy chico, por eso puedo volver. ¿Y ellos no pueden? No. ¿Es comunista tu viejo? No. ¿En qué trabaja? Es profesor. Así que no puede volver. No. ¿Es Tupamaro entonces? Tampoco. Lástima, me habría gustado conocer a Tupamaro. Tengo un tío que a lo mejor es, creo que también vendrá a 6, así conoces por lo menos a uno. ¿No estás seguro? No. Pero hace como un año oí que el viejo le decía a la vieja, si tu hermano nos hubiera metido a Redentor. ¿Redentor? Claro. Frente a mí hablan en clave, pero ya me di cuenta que Redentor es Tupamaro. Saúl bostezó y no cerró la boca hasta que Ignacio se contagió del bostezo. Entonces cada uno se acurrucó bajo su manta. El zumbido del avión era tan sereno, tan acogedor, que Ignacio ni siquiera advirtió que los ojos se le iban cerrando. Horas después, cuando volvió a abrirlos, el pasillo era un corso. La gente se despertaba, hacía cola para el lavado. Y regresaba lavada, peinada y pulida. La señora de al lado aún roncaba con placidez, pero en cambio Saúl ya estaba totalmente despierto. Ignacio se encontró con su mirada. Estaba esperando que te despertaras para preguntarte cómo te llamas. Ya te dije que Ignacio. Sí, pero ¿Ignacio qué? Ignacio Ábalos. Ábalos y qué más. Uf, qué pesado. Ábalos Bustos. Otra vez las bandejitas. Ahora con menos cosas. Ignacio se propone comer algo esta vez. De lo contrario puede desmayarse. Así que come. ¿Vos también venís de Francia? Sí, estuve 3 semanas. ¿En Francia vas al fútbol? A veces. ¿De qué cuadro sos hincha? De Saint-Étienne. ¿Y vos? De Wanderers. Eso allá, yo digo en Francia. De ninguno, estuve muy poco. Solo fui a visitar a mi hermana. Vive en París. Hacía como 3 años que no la veía. ¿Es exiliada? No, ¿qué va a ser? ¿Y te gustó París? Algunas cosas sí, otras no. Mi hermana dice que hay muchos negros. ¿Y qué hace tu hermana? Preguntó Ignacio. Está casada con un médico francés. Sí, claro, pero ella, ¿qué hace? ¿Ella? No te digo que está casada con un médico. Hace eso, no más. Bueno, a veces mira la tele. Se lleva las bandejas e Ignacio guarda el sobre con la toallita. Así se ahorra lavado de cara. Y además es un perfume suave, no hace estornudar. ¿Te llevas bien con tu tío? ¿Cuál? Tengo 5. Ese que te va a esperar. Ah, tío Ambrosio. Ya ni me acuerdo de su cara, pero siempre me escribe. Es macanudo. ¿Estuvo en Cana? No, hasta ahora se ha escapado. Menos mal, lo revientan, ¿sabes? La señora de los anteojos se despertó por fin. Ignacio la mira y la encuentra más vieja. Mueve la boca como si estuviera masticando, pero no mastica. Qué raro, ¿no? Además está procurando que le calce nuevamente uno de los zapatos que se había quitado, pero aparentemente no puede. Resopla con fuerza y el aire caliente y un poco agrio llega hasta Ignacio. Este resuelve que es el momento para usar la toallita perfumada. Saúl ha extraído de su bolsillo un juego electrónico y lo disfruta a solas. De vez en cuando aquella maquinita hace pip pip e Ignacio se da cuenta de que él también está pendiente del ruidito. De pronto Saúl interrumpe el juego y mira a Ignacio. Mi viejo dice que soy un mocoso. ¿Y no sos? Un mocoso de mierda, dice. Eso ya es distinto. ¿Y por qué te dice eso? No sé, a veces me mira y me llama mocoso de mierda. Le voy a mostrar que no lo soy. ¿Tu viejo te dice cosas así? Esas no, me dice otras. ¿Y vos cómo te sentís? Me quedo mudo. A lo mejor me lo dice con cariño. Eso dice la vieja. A lo mejor, ¿tu viejo vendrá a esperarte? Fue en ese instante cuando el avión tocó tierra y el sacudón los dejó sin habla. La señora de anteojos emitió un leve estertor. Qué bárbaro, medio bruto, ¿no? Lo hacen a propósito, para que a los pasajeros les venga el cagazo. El avión fue rodando lentamente hasta el edificio del aeropuerto. Cuando los motores al fin se silenciaron, Ignacio se acordó del consejo de Asdrúbal y se aferró a la bolsita roja con el pasaporte, el pasaje y los $. También se acordó del consejo de Rosa y se puso el abrigo. Saúl ya se había colocado la bufanda. Abrieron la puerta y entró una ráfaga de aire congelante. No creo que me esté esperando, dijo Saúl. Siempre tiene mucho trabajo. Qué frío, dijo Ignacio. ¿Y en qué trabaja? Saúl estornudó y se sonó la nariz antes de contestar. Es coronel. No tengo a quien rezarle pidiendo luz. Ando tanteando el espacio a ciegas. No me malinterpreten, no estoy quejándome. Soy jardinero de mis dilemas. Hermana duda, pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras, perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniéndome a tiro. Pero esta noche, hermana duda, dame un respiro.
que no sea yo. Con mi reguero de cabos sueltos, no me malinterpreten, lo llevo bien, o por lo menos hago el intento. Hermana duda, pasarán los discos, subirán las aguas, cambiarán las crisis, pagarán los mismos y ojalá que tú sigas mordiendo mi lengua. Pero esta noche, hermana duda, dame una tregua. Hermana duda, pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras, perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniéndome a tiro. Pero esta noche, hermana duda, solo esta noche, dame un respiro. ¿En qué hotel? ¿De qué ciudad? En el que ahora me desvelo. Me estoy sintiendo lejos. ¿De qué casa? ¿A cuántas horas de aquí de vuelo? Lecturas domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Leemos a Benedetti en estas lecturas domiciliarias y este es del libro Esta mañana hay otros cuentos y se llama La vereda alta. Si yo hubiera tenido padre y madre todo habría sido diferente, pero mi familia era una buena materna y una abuela materna no alcanza para nada. Además, a esta le faltaban casi todos los dientes y siempre, cuando hablaba, uno creía que iba a escupir el último. Es probable que su odio hacia mí haya empezado en eso. Ella se daba cuenta de lo mal que me impresionaban sus encías inermes y balbucientes. Pero yo no podía evitarlo, así como ella no evitaba el odio. Sin embargo, en un pueblo como este, que nunca había sido demasiado benigno, constituíamos un binomio abuela-nieto de tal ejemplaridad que las madres lo señalaban a sus hijos y a sus propias madres para estimular a unos y a otras al mutuo entendimiento. Era en verdad conmovedor vernos salir por la tarde, la abuela y a mí, mi mano en su mano, sonrientes y simpáticos, deteniéndonos en la plaza para saludar al zapatero que hablaba de crímenes mientras remendaba y también en la farmacia para que el boticario me llenara el bolsillo derecho con caramelos de miel o de menta. Era conmovedor escuchar a la abuela preguntándome si quería dar una vuelta en el único autobús de la localidad,
para brindarme así el placer de contemplar la chiva que estaba siempre aburrida y soñolienta un poco antes de la última curva. Y era conmovedor escucharme decir que hoy no tenía ganas, cuando en realidad todos sabían que yo me sacrificaba para que ella economizara 10 céntimos. Entonces la abuela sonreía comprensiva y sin tentadura, y me invitaba a ir hasta la vereda alta. A esto ya no me negaba, porque no costaba dinero y el sacrificio hubiera sido ridículo. Y además, porque la vereda alta era mi mejor experiencia de ese entonces. La vereda alta estaba cerca del molino. Sé que tenía un borde de ladrillos muy rojos y que estaba como 2 metros por encima de la calle del barro. Cuando los días sin lluvia se prolongaban demasiado, la calle de barro era entonces de polvo y mi abuela no me quería llevar porque el polvo se le metía en las orejas. A mí se me metía en las narices, pero eso lo arreglaba yo con un par de estornudos. Todavía hoy no comprendo bien el atractivo sin muchas razones que esa vereda tenía para mí. Recuerdo que allá abajo, en el barro, 4 o 5 muchachos aprendían a no tenerse piedad y se tiraban con lo que encontraban más a mano, ya fuera un cascote o un aro de barrica. Cierta vez uno de estos suspendió su vuelo en el moño de mi abuela y luego de vacilar un poco se decidió a caer sobre ella, quedando humildemente a sus pies y luego de brindarle una serie de abrazos rápidos y estertóreos. Yo reí en cuanto me dejó libre la sorpresa y los muchachos de abajo también rieron y por un rato no se pelearon más. Cuando pasaba una cosa así, mi abuela castigaba en mí la travesura ajena y yo me quedaba sin vereda por un par de días. Esa vez sucedió lo mismo. Fue entonces cuando inauguré oficialmente mis meditaciones. Ya antes de eso las había tenido, pero simplemente como aficionado. Frecuentemente había pensado en mi oficio de huérfano y en las ventajas y desventajas que me acarreaba el ejercerlo. Yo no lo había elegido. Estaba claro, pero tampoco lo comprendía del todo. No obstante, cuando me decidí a meditar en serio, tuve que elegir un tema de mayor enjundia, y con suficiente material de dudas como para llenar las horas sin vereda. Así pues, cuando terminaba mi composición sobre tema libre, las moscas, mi rodilla, la bocina, yo me sentaba frente al gallinero a comer galletas y a pensar en la muerte. Ese sí era un tema, tan grande que no cabía en las composiciones, tan fuerte que me dejaba siempre un poco pálido. Yo cerraba los ojos. También el día cerraba los suyos y el gallinero se quedaba en paz. Entonces se podía meditar. Como el tema era la muerte, era preciso ante todo llegar a concebirla. Para concebirla nada mejor que no pensar en nada. No pensando en nada llegaría a no ser, que era la muerte. Era evidente, así al menos lo creía. Pero cuando me parecía estar alcanzando el vacío completo, la total desaparición de mí mismo, hallaba que finalmente estaba pensando en no pensar. Y aunque fuese nada mi único pensamiento, por eso ya resultaba todo. Claro que esto es únicamente la traducción aproximada de aquella suerte de dialecto infantil en que entonces me llegaban las sensaciones, pero en esencia no era mucho más que eso. Fue después de la 9ª o 10ª meditación que me convencí de 2 cosas bastante importantes. La primera, que no podía existir la muerte como nada total y absoluta. La segunda, que la única forma de saberlo era morirse. En realidad yo pensaba que esto era un negocio redondo, porque si me moría y después resultaba que no había nada, poco me importaba perder contra mí mismo y yo estaría, por otra parte, en condiciones de lamentarlo. Si, por el contrario, había algo, no solo ganaba, sino que sabría, y esto me resultaba más importante que todos los otros argumentos. Sabría. Yo era mucho más curioso que cobarde, por lo tanto decidí morir a corto plazo. Una noche mi abuela me besó con su baba de costumbre y como esta vez yo me porté bien y no me limpié el beso con la manga, me anunció que la mañana siguiente iríamos de nuevo a la vereda alta. Yo estaba decidido a morir y un paseo más o menos era muy poco para conmover a quien iba a emprender el más largo o el más corto, ya se vería, de todos los viajes. Sin embargo, en ese momento se me ocurrió que no estaría mal aprovechar la vereda, pues de todo era lo que más quería, más aún que un disco que había sido de mi padre y en el cual se ruchaban la barcola de Offenbach, más aún que una caja de soldados de plomo sin pintar, a quienes hacía desfilar en la cocina y cuya monotonía me volvió finalmente antimilitarista. Al otro día me desperté temprano, lo miré todo sin melancolía. Una muerte experimental no era para llorar ni para despedirse. Antes de salir, me dio el gusto de hacer la composición sobre el tema La abuela. Salimos a las 10. Pacientemente aguanté la visita al zapatero y hasta chupé un caramelo de los usuales en lo del boticario. Así el buen hombre tendría motivo para decir después, pensar que el pobrecito se fue hoy chupando una de mis golosinas. La vereda alta estaba más linda que de costumbre. Como había llovido la noche anterior, el barro estaba fresco y los ladrillos rozagantes. Los muchachos de siempre jugaban abajo a la guerra de siempre. Un hado de barrica cortó el aire y aunque a mi abuela se le estremeció el moño, cayó muy lejos de nosotros. Sin que yo se lo pidiera, ella soltó mi mano. Yo di algunos pasos preparatorios, miré hacia abajo y me extrañé de no sentir vértigo. Después de varias miradas prolijas, elegí la piedra sobre la que pensaba caer de cabeza. Mi abuela estaba mascullando no sé qué aviso, cuando yo simulé un paso en falso y me tiré.
Un látigo de imágenes azotó mis ojos y enseguida sentí un dolor tremendamente intenso. Naturalmente, todo quedó en una pierna rota y un arañazo de ladrillo, pero en aquel momento yo creía que estaba muerto, que la muerte era algo, que ese algo era espantoso, y que desde la altísima vereda hasta esa muerte mía de dolor y de barro, el odio de mi abuela llegaba en bofetadas. Hasta acá dejamos la lectura de hoy. Pronto volvemos con nuevas palabras para mantenernos cerca a pesar de las distancias. Lecturas domiciliarias con Patricio López y Antonella Esteves.